Bueno, Gustavo Mendoza, un placer tenerte en La Voz del Chaco el día de hoy, artista visual, parte de la muestra fundacional, de la inaugural del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, con una obra muy particular, bueno, de grandes dimensiones y que es objeto de atracción permanente del público que visita el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Bueno, es un placer poder tenerte Bueno, en este momento. gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, ¿nos puedes contar cómo surge el proyecto Devocionario? ¿Cuáles fueron las primeras incisiones hacia esta obra? Es una obra muy marcada por la dimensión, obviamente. Y aún así, fue construirla un poco, no digo en el aire, pero sí fue como trabajar como a proyecto, como a futuro. El museo estaba en plena construcción y cuando se piensa la obra, incluso el espacio era otro, destinado para esa obra. Cuando el museo logra ya como estar en etapa de colgar obra, de montaje y demás, la obra fue mutando. Incluso hubo elementos que se fueron agregando a último momento, o yo fui agregando, porque la verdad que la gente no, no lo iba a identificar la falta, pero en mi cabeza faltaban algunos objetos que complementan eh, la construcción, la dinámica, el espacio. Es una obra muy espacial, muy escenográfica también. Yo vengo trabajando ya un poco ese tipo de obra, siempre lo hice, eh, esas dimensiones, pero encontrarme en el lugar, estar en el museo, fue como volver a visualizar la obra por completo, digamos. Hubo una instancia sabía que la obra iba a ocupar lugar de piso, eh, el lugar de pared no estaba tan definido, y cuando se piensa el espacio que ocupa en este momento, se fueron corriendo elementos y completándose con otros. También porque a mí me interesaba, pensando en esta cuestión de la magnitud del espacio del museo, que es enorme y hermoso el hall, eh, la visual de la gente, desde dónde lo iba a ver, cuál iba a ser la entrada, la circulación. O sea, me parecía eso como muy interesante e importante para definir el lugar y el espacio, y también teniendo en cuenta, obviamente, los criterios de los montajistas y curadores. Eh, y fue ahí incluso donde la obra tiene como un fondo de muchas cintas de color rojo. El que lo haya visto como que se va, va a notar lo que estoy diciendo. Y eso surgió prácticamente en el momento de montaje en el museo. Fue algo que yo dije, necesito que esto tenga un fondo, un soporte visual, y me di como a la tarea de colocar muchas cintas de color rojo sobre la pared. Y, pero fue un proceso medianamente corto. Fue como esa instancia de definir qué hacer. Yo sabía más o menos el espacio, sabía lo que me interesaba, propuse como una temática que atraviesa un poco diferentes temáticas de mi producción, porque si uno ve la instalación, entiende que recorre como muchos temas que a mí me interesan dentro de la producción. Bueno, mucha gente se acuerda de Páramo Artrópodo cuando ve la muestra, la obra en exposición, Sí. también de bueno, ese tapiz de grandes dimensiones que presentaste en el Teatro Vera. Eh, ¿Qué vínculos establece esta obra con investigaciones previas en torno a la religiosidad popular y las materialidades textiles, que es una característica, bueno, muy Sí. notoria? Sí, por eso digo, creo que es como una pequeña síntesis de todo lo que vengo trabajando en la obra que está actualmente en el museo. Eh, Toca el tema de la naturaleza, los formatos que suelo utilizar para abordar esas temáticas, bueno, el textil, la madera. Y en esta producción entró como el plástico, que yo también ya venía trabajando como en otras producciones, y me interesaba porque
prácticamente era como lo veía así, era como una síntesis de todo eso que vengo desarrollando ya hace un tiempo. Y la religiosidad también es como es un hilo conductor en toda mi producción, me interesa mucho. Y fue esto, como aunar temáticas y materiales y lograr como una composición que sea, no sé, coherente, que dialogue con lo que me interesa, pero que también sea como un impacto visual. Me parecía que el espacio merecía que sea como en grandes dimensiones. Eh, no hubiera pensado como en una dimensión de pequeño formato en esa instancia del espacio que ocupa en el museo. Y me interesa también esta cuestión escenográfica, como te decía. Hay sí momentos en el que digo, bueno, hay que romper un poco el formato pequeño o mediano y ir como a las grandes dimensiones. También porque a veces la obra misma exige el tamaño. Yo hago bocetos o, no sé, plasmo ideas en cuadernos y hay obra en la que digo, esta obra debería ser gigante. Y aunque la haga en un formato pequeño, la veo luchar con el formato. Es como si dijeran, no, no es para este formato, tiene que ser de grandes dimensiones. Y lo bueno de la obra del museo es que nació pensándose en una obra de gran dimensión. ¿De qué manera dialoga devocionario con las tradiciones simbólicas y con las devociones propias del litoral argentino? Y hay un mensaje ahí muy en concreto sobre la fe y el arte. Sí, también hay una mirada, no digo irónica, pero sí como más descontracturada por ahí de la estructura religiosa, más formal y, y también porque a mí me gusta lo religioso relacionado como a lo festivo. Entonces hay como ese hilo conductor que hace que lo religioso se vuelva un poco más ameno, digamos, en algún punto, o que toque como alguna fibra más que tenga que ver con el anecdotario, con la fiesta popular, bueno, aparece por ejemplo un inflable, un caballo inflable, y yo lo relacionaba, para mí era un guiño a estas cabalgatas a, a la Virgen de Itatí, o sea, lo simbólico de la lavandina que también aparece en la obra, y que mientras hacía el montaje la gente me preguntaba, pero ¿por qué la lavandina? O sea, ¿cómo era esa cuestión? Y, y yo decía, para mí es un elemento simbólico que es como alude a esta cuestión del lavado de las culpas, esto inmaculado de la Virgen. Entonces era como llevarlo a ese espacio como también de un guiño como más relajado, si se quiere. Y sí atraviesa toda esa cuestión y yo desde muy chico tengo como ese contacto con lo religioso muy arraigado también. Recuerdo esas fiestas donde mi abuela construía prácticamente un altar enorme en toda su habitación y de chicos éramos parte en esa construcción y me quedó muy marcado eso, como lo religioso relacionado a esa cuestión popular y al festejo. Eh, sí, a esa cuestión más que a lo más serio que tiene que ver con lo religioso o la crítica, si se quiere, a veces también de lo religioso. Bueno, algo me comentaste, estaba justamente en la próxima pregunta, iba cómo fue el proceso de adaptación de la obra en el transcurso, bueno, de la preparación hacia la muestra inaugural. Entonces, te pregunto, ¿qué buscas con tu obra en el público, en las personas que van a ir a interactuar, bueno, en específico en este entorno? Sí, yo creo que con este tipo de obras, con este formato tan grande, eh, es inevitable que yo eh, agregue o saque cosas en el momento del montaje. También por una cuestión de dimensiones, yo, por ejemplo, vi recién terminada la obra en el lugar del montaje. O sea, fue ahí el lugar donde yo pude desplegar toda la obra y saber qué iba a ir en qué lugar.
Entonces eso de trabajar un poco, si se quiere, a ciegas o por partes la obra y lograr construir recién en el espacio mismo, también como que define ciertas cuestiones. Y siempre me pasa, y como que soy abierto a que eso pase, si hay que editar cosas o agregar cosas, eh, como que el espacio para mí es muy determinante en este tipo de obras. Y pasó eso, el agregar cosas, sacar cosas, moverlo. Y, y con respecto al público, como te decía, me parecía interesante el lugar que iba a ocupar. Yo sabía que era el hall de entrada. Buscaba de que sea como ese impacto visual de la primera entrada al museo. Eh, También es innegable que vivimos por ahí las experiencias a través de formatos digitales, del teléfono, de la fotografía, de sacar, no sé, el público va con una cámara y la obra, no digo que sea como esa su intencionalidad, pero sí tuvo en cuenta eso, que iba a ser el fondo de otras cuestiones, que iba a ser como el fondo de, ya sea del acto inaugural, ya sea, iba a ser el fondo de alguna fotografía de algún turista. O sea, yo sabía que iba a como ocupar ese espacio de soporte visual en muchos casos. Y me parecía interesante también, o sea, siempre me parece que está bueno pensar esas cuestiones. ¿Qué decisiones estéticas y técnicas tomás al momento de, bueno, de concebir una obra, en particular esta también? Y bueno, ¿qué te ocurre con relación a la escultura y el textil? Porque se presenta como una figura textil todo, repitiendo el páramo que podemos también disfrutar eh, emulando la naturaleza en tu obra. Sí, es la construcción como de una especie de paisaje eh, textil. Puntualmente para esta obra yo venía trabajando el textil mucho con el teñido del textil, con anilinas, con diferentes tintes. Y se me planteó esta cuestión de con esta obra puntualmente, sabía que iba a estar como en el acceso del museo. Al inicio se planteó que iba a estar en una parte donde, el que conoce el museo sabe que tiene muchos ventanales, donde la luz natural iba a entrar fuerte, digamos. Yo sabía que los tintes no iban a soportar una luz directa tanto tiempo, entonces decidí trabajar sobre el textil, pero con un esmalte al agua, digamos. O sea, el textil perdió en cierta forma esa cuestión más frágil y se volvió como una lona más resistente. Pero fue en función también de la durabilidad de la obra, de las condiciones en las que se iba a exhibir y teniendo en cuenta esos factores, porque el textil en un punto es un material bastante delicado en algunos aspectos y me parecía importante garantizar eso, la durabilidad y la permanencia del color más que otras cosas. Yo sabía que el color se iba a degradar si la luz iba a ser como muy incisiva directamente. Entonces decidí en esta cuestión, o sea, en esta obra no ir por los tintes, sino que ir por un material más resistente. Bueno, te agradezco muchísimo toda la información que nos estás brindando. La verdad es que muy nutritiva en relación a, bueno, a todo tu trabajo, ¿no? Para poder conocerlo en detalle. Pero ahora vamos a, bueno, a lo que significa para vos este día en el que además de devocionario también se exponen obras tuyas junto a la de Luis Niveiro, junto a la de Caponcelli, junto a la de Yarens, en el segundo piso y también junto a la bueno, colección del acervo fundacional del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué sensaciones te produjo formar parte en ese sentido, ¿no? Bueno, como un artista ya de larga trayectoria dentro del ámbito regional, bueno, en este día que fue tan importante, ¿no? 3.500 personas asistiendo a ver artistas visuales el 8 de noviembre. Sí, la verdad que el día de la inauguración fue como un evento
superador a un montón de otros eventos culturales. O sea, a mí me parecía estar como en esa noche de los museos en Buenos Aires, donde la gente hace colas y colas para entrar a los museos. Y era desbordante el público, pero no solo en el museo, en el MAC, sino que en todo el circuito de museos. Y sí, ser parte del museo era como eh, el broche ahí final de un recorrido. No digo que sea como el final, pero digo, siempre el museo fue como un anhelo, charlando con Luis Niveiro, con toda la gente que estuvo poniéndole garra y pulmón al proyecto de concretar el museo. Y ser parte siempre fue como ese anhelo, como el deseo. Yo sabía eh, que estar se podía dar de diferentes maneras, con distintos tipos de obra. O sea, surgió un poco a partir de los montajistas, los curadores, el tema de que la obra sea puntualmente hecha incluso para el museo, porque esa obra no existía antes. O sea, yo la hice pensando en el espacio del museo, en la dimensión que tenía que ser. O sea, fue todo como un proceso que llegó a la obra final, y compartir con artistas que ya conozco, que siempre nos cruzamos, algunos y fueron profesores del Instituto Josefina Conte cuando cursaba. O sea, que siempre es un gusto, y la verdad que un honor ser parte del museo. Yo creo que va a ser como un punto de referencia de la región. Eh, Me parece ahora importante, que creo que es la etapa en la que tenemos que trabajar para el museo, posicionarlo, sostener esta cuestión de arte contemporáneo en el museo también, porque me parecía como ese el desafío. Digo, bueno, es el proyecto de un museo contemporáneo en Corrientes. Y digo, hay que sostener también ese título. Eh, bueno, ni hablar del aporte de Luis Niveiro, de toda su colección, que es increíble. La verdad que cuando los recorríamos con él, yo no podía creer la cantidad de obra y de nombres. Decir, es la oportunidad de estar compartiendo una muestra con esta obra de estos artistas, cosa que no se hubiera dado tal vez nunca. O sea, creo que él facilita también ese espacio en el que podamos compartir con ese tipo de obra o con esos artistas de trayectoria nacional, internacional, con obras increíbles. Creo que es un placer para cualquiera que llegue al museo, que esté en el museo ahora o que llegue en algún momento futuro. Así que cuando me lo propusieron fue un sí, ¿cómo hacemos? Fue así como inmediato. Bueno, también iba hacia eso, Gustavo. La verdad que te agradezco mucho la información que me estás dando, ¿no? Eh, ¿Qué importancia significa para vos como artista? ¿Qué importancia le das a justo esto que estás diciendo, ¿no? Que el Museo de Arte Contemporáneo se consolide como, bueno, como un punto de encuentro con el arte en el norte argentino y dentro del circuito de museos, como el Museo del Barro en Paraguay, el MACA en Uruguay, el MADBA en Buenos Aires, o el MAMBA, el Caraja en Córdoba. Y desde la perspectiva de artista, que también se abre a la colección privada y a las colecciones públicas, teniendo en cuenta, bueno, el desarrollo de las ferias, ¿no? Arteco, A364, Arteba. Eh, ¿Qué significa para vos esto? Yo creo que va a ser un punto neurálgico de todas esas actividades. Pero creo que vamos a estar ahora en la etapa de realmente el trabajo del museo. O sea, el edificio es increíble, lo edilicio está. Ahora hay que darle como esa alma de museo contemporáneo. Por eso decía, ahora nos toca sostener ese título de museo contemporáneo. Y creo que va a depender de la gestión, de las voluntades de mucha gente. Y confío también en la predisposición de todos los artistas, pues siempre me parece que está, y siempre que
que participan, está como esa cuestión de darle un lugar al lenguaje contemporáneo de nuestra provincia también, que por ahí siempre se mira como a Buenos Aires o al exterior, como si fuera el faro de lo contemporáneo, y creo que tenemos como muchas cualidades para transmitir lo tradicional, pero con una mirada contemporánea. Hay muchos artistas que ya tienen trayectoria y muchos artistas emergentes también en la región, y me parece que va a ser un punto de confluencia donde todo eso emergente y todo eso que ya se viene desarrollando pueda encontrar como un escenario, y un escenario increíble en ese museo. Bueno, una pregunta más y agradezco muchísimo el tiempo que te estás tomando para, bueno, reflexionar y, bueno, darnos una respuesta cabal sobre tu percepción y tus sensaciones en torno a la presentación de la obra. Eh, Te pregunto, el arte se caracteriza, ¿no? Por siempre poner en foco algo en particular. Bueno, en este caso, un tiempo histórico, ¿no? Y una forma de vivir. Em, ¿Qué pensás que debe tener en cuenta el arte eh, dentro del espacio del museo, hacia la ciudad de Corrientes, hacia la ciudad de Resistencia, hacia la región y como mensaje también hacia otras partes del país y el mundo? Yo creo que tenemos todas las facultades para mostrar un arte contemporáneo, un arte de la región que sea lo más honesto posible, incluso eh, estando atento de que pueda no gustar. Me parece que también está ese desafío del Museo de Arte Contemporáneo, eh, donde su intencionalidad no debería ser el gustar, sino proponer y estar abierto a la reflexión, tal vez al desagrado o al agrado delante de una obra, pero me parece que eso es el desafío a partir de ahora. Encontrar como esa dinámica con el público de que se sienta abierto a poder tal vez enojarse con la propuesta o disfrutarla, pero sabiendo que eh, se está intentando como generar esa apertura mental, esa apertura visual, esas propuestas por ahí diferentes. Me parece que ese es el desafío de un museo de arte contemporáneo, en no buscar el agrado, no ir por la comodidad, eh, y desafiar al público también, sabiendo que él retroalimenta de esa cuestión, de la mirada de la gente. Muchas gracias, Gustavo. No, muchas gracias a vos.